ver la grabación ahora sí. Si les colocan asistencia, es la responsabilidad de ustedes. Muy bien. Buenos días a todos. ¿Alguien, por favor, que podría levantar la mano y podría decirme qué es la prosperidad falaz de repente, por favor? Sí, Jenny, te escucho. A ver. Es la época donde, si no bien recuerdo, el Perú se llenó de riquezas, pero por un mal uso, nos quedamos sin nada. Muy bien. Ok, muy bien. Exacto, ¿no? Fue un proceso de riqueza, pero como su misma palabra o el título lo dice, fue falsa, ¿verdad? Porque no usaron bien los recursos de nuestro Perú. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que durante, durante este proceso, durante este proceso en realidad de prosperidad falaz, hablamos del boom guanero, ¿verdad? De las heces de las aves marinas, donde el Perú, obviamente, a través del primer mandato de Ramón Castilla, llega a obtener grandes riquezas, ¿verdad? Y realiza contratos con los empresarios nacionales, incluso con los internacionales, dándoles la opción de que ellos, a través de la venta de este abono, puedan adquirir una comisión adicional para el Perú, ¿verdad? Ahora, durante este proceso tenemos paso a paso una caída, ¿no?, económica, se podría decir, tras que el Perú comienza a solicitar, a través de los contratos que tenían, adelantos, constantes adelantos, ¿verdad? Y esos constantes adelantos, obviamente, que era la comisión que el Perú tenía que ganar anualmente, lo comienzan a solicitar a través de cada corto periodo, ¿verdad? Y a través de solicitarlo de manera corta, estos adelantos que generalmente se podía dar anual, se generó un, una deuda externa que se tenía que cancelar, ¿no? Y obviamente comenzamos a empeorar lo que era la crisis económica del Perú. El día de hoy vamos a estar hablando de la crisis fiscal, ¿ok? De la crisis fiscal, del contrato Dreyfus que se pudo dar, ¿no?, en el periodo de José Balta, ¿ok? Aquí ya no hablamos de Ramón Castilla, se podría decir, pero estamos hablando de José Balta. Necesito tu concentración, Fabricio, por favor, deja de jugar con tus luces. Ahora bien, nuestro, nuestra característica principal habla básicamente después del conflicto de España, ¿verdad? Después del dictador Mariano Ignacio Prado, que se vio obligado a renunciar por no contar con la simpatía del pueblo peruano, ¿correcto? Y se convocan a nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta. Es así quien asume el mando en agosto de 1868. Balta tuvo que enfrentar el inicio de una grave crisis económica, y esto se da producto de la mala inversión que se hacía con los ingresos provenientes del guano. Y ante esta situación, el presidente Balta decide establecer una nueva forma de venta del guano a través de la firma del contrato Dreyfus. La pregunta es, ¿qué era este contrato Dreyfus? ¿No? ¿Para qué servía? ¿En qué nos beneficiaba si ya veníamos de una crisis fiscal? Y es aquí cuando José Balta toma la acción de querer reformar, ¿no? Y toma que a través del producto de la mala inversión que hemos mencionado hace un momento, que se hacía con los ingresos provenientes de esta era, ¿no?, del guano, de este boom que nos tenía a nosotros para poder salir de una gran deuda, el nuevo ministro de Hacienda, ¿no?, que hoy es el Ministerio de Economía, Nicolás de Piérola, aconseja a Balta dejar el sistema de las consignaciones que más favorecían a los consignatarios, que incluso al propio Estado, y optar por un contrato único con algunas compañías extranjeras. Y es así que se escribió el contrato con la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos, lo que no, obviamente, compraba 2 millones de toneladas de guano por el valor de 73 millones de soles, con los cuales se pagaría la deuda externa incluso.
Y esta deuda, que ascendía a 5 millones, incluso se tomaba la atribución de que los hermanos Dreyfus amortizaran la razón, ¿no?, de 700.000 soles mensuales para que nosotros tengamos una ganancia líquida. Hasta allí todo bien. Hasta allí creo que no hemos dicho nada malo, ¿verdad? Nada que no beneficie. Hasta allí era un buen contrato. Pero ¿por qué, profesor, si nos está hablando de un contrato que obviamente hasta donde lo hemos escuchado de qué trata, nos va a beneficiar, por qué la crisis económica? Luego de esto, luego de este contrato Dreyfus, que se firma en 1869, ¿no?, provocando la oposición de los consignatarios nacionales del guano, porque dijeron, oh, bueno, ¿de dónde voy a seguir hurtando? ¿De dónde voy a seguir obteniendo ganancias si se supone que se tiene que invertir en el pueblo peruano, ¿no? El presidente Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica, es decir, dejar de invertir en cosas que de repente no eran prioridad, decide emprender la realización de muchas obras públicas. Entonces, estas obras públicas generó mayor gasto porque no estaba consignado dentro de su presupuesto. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuáles son las obras que él decide eh, armar? ¿Cuáles son las obras que él decide emprender, se podría decir? Uno es el famoso Hospital 2 de Mayo, ¿ok? Luego tenemos la construcción de la carretera de Lima al Callao, tenemos el puente Balta sobre el río Rímac, tenemos la acción de derribación de las murallas coloniales de Lima, inaugura el Parque de la Exposición de Lima, ¿ok? Así también emprendió obras de gran aliento, como ferrocarriles. Entonces, nosotros, a donde tenemos que remontarnos, y creo que mayor imaginación no podemos tener, fue esta etapa, los ferrocarriles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos ferrocarriles nos hace recordar ¿a quién? A Ramón Castilla, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no recuerdan que Ramón Castilla también tuvo un contrato de las cuales iban a armar puros ferrocarriles para poder extraer el guano? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando toman la construcción de los ferrocarriles, que mediante el gobierno de José Balta se trazó como objetivo facilitar la comunicación y sobre todo el transporte, no solo del guano, sino de materias primas. Y es ahí cuando se fueron construyendo ferrocarriles como de Lima hacia Loroya, de Lima a Chancay, de Pisco a Ica, de Arequipa a Mollendo, ¿no?, de Arequipa a Puno y de Hilo, Moquegua. Cuando termina el mandato de José Balta, nace un nuevo gobierno, porque la era de la prosperidad falaz en realidad toma 4 gobiernos y un segundo, perdón, repetitivo de Ramón Castilla. Cuando entramos al gobierno de Manuel Prado y Lavalle, que inicia el primer civilismo en el año 1872 a 1876, se funda el Partido Civil. Pero, ¿ustedes se acuerdan de los consignatarios? Que no les querían dar la opción de que ellos vendan el guano, hace un momento lo mencioné. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Adivinen quiénes fundan esta fundación de Partido Civil. Ellos mismos, los consignatarios. Los exconsignatarios deciden fundar y apoyar ¿a quién? A un presidente que les iba a dar nuevamente la opción de que ellos puedan nuevamente negociar con el guano. Entonces, ¿qué sucede? De que estos exconsignatarios, disculpando, nacionales que se habían beneficiado con el comercio guanero, crearon un partido político denominado Partido Civil, imagínense, conformado por civiles y no por militares, porque aquí ya estábamos entrando en la zona de los militares, para participar de las elecciones en 1872. Es aquí cuando el Partido Civil se presenta como una nueva propuesta política y su líder era Manuel Pardo y Lavalle. ¿Okay? Estaba integrado por diversos factores sociales, que eran artesanos, eran comerciantes, eran periodistas.
Y imagínense qué querían los artesanos, los comerciantes y los periodistas. ¿Quién me podría decir? Hoy en día se ve reflejado, ¿ah? ¿El guano querían el guano? No, no querían el guano. Plata, Querían plata, pero ¿a través de qué cosa? igual, De su propio, dinero. de su propio trabajo, ¿verdad? Porque hoy en día lo vemos reflejado. De repente hoy día vemos a muchas personas que están apoyando a partidos políticos, ¿verdad? Y esto muchas veces se da por empleo, muchas veces se da porque de repente dentro de las propuestas del presidente decide tomar atribuciones para poder apoyar a las medianas empresas, ¿verdad? Porque hoy en día es lo que se hace. De repente lo vemos reflejado en Gamarra, tal vez. Todos conocemos Gamarra, hemos visto de repente Gamarra en las noticias. Entonces vemos a la gran cantidad de ambulantes. Esta gran cantidad de ambulantes, ¿qué hace? Cuando busca el presidente que de repente decide tomar la acción dentro de su planificación, apoyarlos, y todos estos ambulantes salen y obviamente apoyan. Y es lo mismo que pasaba. Los artesanos, los comerciantes, decidieron apoyar, decidieron ser de aporte. ¿Para qué? Para que el nuevo presidente, que era Manuel Pardo, gane, ¿no? Pero la dirección la tenían los ex consignatarios, que habían invertido sus ganancias en la compra de haciendas y la fundación de bancos, imagínense. Cuando el Partido Civil en su campaña electoral proponía poner fin al caos político que había vivido el Perú hasta esa fecha debido al gobierno de los militares, a lo que se llamó primer militarismo. ¿Por qué se llamó primer militarismo? Porque los gobernantes del Perú eran puros militares. Claro, militares. Es por eso que se llamó primer militarismo, no porque fueron civiles. Los consignatarios sí fueron civiles porque no pertenecían al ejército peruano, no eran militares, ¿ok? Entonces, ellos obviamente se causaron, se molestaron, se enojaron. ¿Por qué? Porque ya un gobierno anterior que había entrado en crisis no los tomó en consideración, como lo hizo, por ejemplo, al principio Ramón Castillo. Ahora, ellos proponían gobiernos civiles, ¿no? Y proponían fomentar la investigación la inversión extranjera, ¿ok? Entonces, y realizar obras públicas y sobre todo impulsar la migración europea. Y con estas propuestas, Manuel Prado gana las elecciones en 1872, imagínense, con un gran apoyo, pero un apoyo popular, ¿no? Este apoyo de la gente civil, ¿no? De la gente campechana, de los distintos clases sociales que se tenían en ese entonces. Mas no mencionan incluso las altas clases. Entonces, ¿por qué? Porque él pensó y dijo, obviamente me dirijo a quienes. No a los que tienen empresas, sino me dirijo a las personas pobres que de repente están saliendo de las explotaciones, que no tienen trabajo y etcétera de cosas. Y es ahí cuando decide impulsarse. Ahora, obviamente, nace el primer presidente civil de la historia del Perú, Profe, ¿no? profe, Dime. perdón por interrumpir, pero ¿puedo ir al baño, por favor? Sí, claro, apaga tu cámara, vas a los servicios, por favor, y tu micrófono lo dejas apagado. Y es por ello que a su periodo de gobierno se le llama el primer civilismo, ¿ok? Similar al militarismo, pero aquí ya entraron civiles. Nosotros somos civiles. Por ejemplo, tú, Jenny, todos los que estamos aquí somos civiles. ¿Por qué? Porque no tenemos una categorización o un cargo de repente militar, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, nace algo muy, muy importante que marca aquí lo que era la fundación del Partido Civil, lo que era el inicio del primer civilismo y lo que era el gobierno de Manuel Pardo, la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, con un grupo de militares, organizaron una rebelión contra Balta, con la que pretendieron desconocer la victoria electoral de Manuel Pardo. La causa era de que Pardo representaba una propuesta antimilitar, es decir, los iba a eliminar, ya no más militares. Y el pueblo con mucha violencia logró derrotar a los hermanos Gutiérrez, quienes terminaron incluso linchados. Y durante la rebelión incluso fue asesinado, adivinen quién. Lo mencioné con anterioridad.
un presidente anterior, del que hemos estado escribiendo incluso en el cuaderno, que hizo el Hospital 2 de Mayo, el Puente de Balta, construcción de carreteras y sobre todo ferrocarril. ¿Cómo se llamó ese presidente? ¿Quién me puede decir? A ver. José Balta, José un Balta, muy coronel. bien. Él muere asesinado incluso. ¿Qué muere, profe? Muere asesinado. No. Muere asesinado por los enfrentamientos entre los civiles y la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Imagínense. Profe, ¿puedo apagar mi micrófono? Profe, ¿quiénes son los hermanos Gutiérrez? Quiero decir, ¿Quiénes ¿puedo fueron los apagar mi hermanos cámara? Gutiérrez? Solo tu micrófono, no tu cámara. Ah, ¿Quiénes fueron los hermanos Gutiérrez? Los hermanos Gutiérrez, lo mencionamos hace un momento, eran militares, ¿verdad? Cuando inicia el primer civilismo de todas las personas, todos nosotros, obviamente, sucede de que en realidad se da el espacio de que los militares comienzan a temblar, se podría decir, ¿no? Tener miedo. ¿Por qué? Porque obviamente ya no iban a tener poder. Entonces, la pregunta era de que si el presidente Pardo decidía que hacer un gobierno de civiles y no de militares, ¿en dónde iban a quedar ellos? Y es por eso que se decide hacer una rebelión de los hermanos Gutiérrez con todos los militares. Porque decían que el partido político o la política que ellos hacían era antimilitar. Entonces, hasta allí ya podemos entender más o menos los fragmentos que suceden, ¿no? Con el primer civilismo. Entonces, lo que llega a suceder en el aspecto social era la búsqueda de la educación, pero la educación de la población peruana. ¿Se acuerdan de los criollos, de los mulatos, verdad? ¿Se acuerdan de las personas explotadas que trabajaban en la mitad, verdad? En la mina, en la esclavitud. Ellos no tenían el acceso a educación, pero al ser obviamente, un gobierno, se podría decir civil, ya tenían, y era lo que se buscaba, mejorar la educación para la población peruana. Y es así que Manuel Pardo dio el reglamento de la instrucción pública en el año 1876, donde se establece que la educación primaria era obligatoria y gratuita. Fomenta los estudios superiores prácticos y técnicos mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que es actualmente, ¿adivinen qué universidad? La Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ok? La famosa UNI. Y la Escuela Superior de Agricultura, que obviamente, y actualmente sobre todo, es la Universidad Agraria, ¿ok? Ahora, una vez que cortamos con ese tratado Dreyfus, ¿no? Y todos los conflictos que nos generó, vamos a comenzar a tener pequeños conflictos con algunos países a través de un nuevo presidente, obviamente ya mencionado con anterioridad, que fue Pardo. Suele darse de que nace un tratado de defensa mutua con Bolivia. Pero la pregunta era, ¿por qué un tratado de defensa mutua con Bolivia? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedió en 1873 en el gobierno de Pardo? ¿Por qué se firma este tratado con Bolivia? Se dice que según lo establecido por ambos países, se comprometían a defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. La pregunta era, y la pregunta del millón era, ¿quién los estaba amenazando? ¿Verdad? los hermanos. No, Están Eh, hablando de países. exacto. ¿Qué país estaba Chile, amenazando al Chile, Perú? Chile, Chile. Muy bien, muy bien. Chile, ¿verdad? Chile era el que estaba amenazando a Bolivia y a Perú. Y es por eso que Perú y Bolivia deciden ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Alianza, alianza. Muy Alianza. bien. Firmar una alianza, tener un tratado de defensa mutua. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno chileno reacciona en contra, porque se vio amenazado con los intereses que ellos tenían y dijo, no, no es que ellos quieran iniciar un tratado de defensa,
sino es que ellos quieren venirse contra el país de Chile. Y este tratado que ellos realizan, posteriormente, llega a ser uno de los principales o de las principales causas de la guerra con Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se vieron amenazados, a pesar de que incluso ellos tomaban la atribución de tomar intereses mayores contra lo que era Bolivia y con Perú. Ellos se vieron amenazados porque dijeron, ah, bueno, Chile se une a Perú. La pregunta era por qué, si de repente para mí yo no les hice nada. Entonces es porque de repente quieren venirse a apoderarse de mis tierras también. Ahora, este proceso, ¿no?, que nace tal vez de los conflictos, viene incluso desde tiempos anteriores con Bolívar, ¿no? Ustedes sabían que, por ejemplo, Bolivia se llamó así por el presidente, por Bolívar. ¿Sabían o no sabían? No se llamó simplemente porque alguien vino y dijo, ah, bueno, eso se va a llamar Bolivia, sino se llamó porque en realidad tenemos las corrientes libertadoras, ¿verdad? Que fue mucho tiempo antes que incluso de los temas que estamos tocando hoy en día, ¿no? Entonces, hasta ese fragmento dejó muchísimas cosas que desear la historia del Perú, porque salíamos de una crisis y nos vemos envueltos nuevamente en demás conflictos, ¿verdad? Un conflicto tras otro, presidente tras otro. La pregunta era, y creo que la pregunta que vamos a tener siempre, es ¿qué le va a deparar al Perú para poder salir de estas crisis? Porque hasta el día de hoy lo podemos comparar en la historia y hasta el día de hoy se sigue repitiendo. ¿Correcto? Hasta el día de hoy sí se suele citar, ¿verdad? Y vemos actos de corrupción, tenemos una gran deuda por los muchos bonos que se han podido dar, vemos las vacunas que se habían mencionado que se los iban a vacunar a los chicos, incluso se habló de las clases semipresenciales, y hasta el día de hoy no tenemos un control. Y seguimos repitiendo la historia, ¿verdad? ¿No? Si nos ponemos a comparar, seguimos repitiendo la historia. Hemos cambiado en un año técnicamente muchísimos presidentes, siguen existiendo ya mencionado como los actos de corrupción. La pregunta es, ¿dónde vamos a parar? ¿Cuándo se va a originar un cambio? Cuando conozcamos cuando la vacuna funcione. miren, por ejemplo, dice cuando la vacuna funcione. Ahora, algo que vamos a comenzar a trabajar actualmente para poder dejar pausado este tema que hemos venido trabajando, ¿no?, es poder desarrollar lo que vendría a ser una pequeña retroalimentación. ¿Ok? Y supongo que ustedes me habrán escuchado, ¿no? Es una pequeña práctica que ustedes van a colocar debajo como subtítulo y les voy a dictar solo 4 preguntas. ¿Ok? Solo 4. Profe, la gente está tomando desayuno, ¿por qué? Ok. Jenny, por favor. Solo 4 preguntas, ustedes me la van a responder, por favor, y yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, y mediante su propio criterio, fuera de que me van a enviar fotografía de lo que han dado como respuesta, me dan sus puntos de vista y su opinión. ¿De acuerdo? Muy bien. Colocamos, por favor, retroalimentación o colocamos el subtítulo de práctica. ¿Ok? Por favor. No se olviden de sus cámaras. No quiero estar llamándoles la atención a cada momento, por favor. Jacob, ya has debido acabar, por favor. Profe, ¿qué pasó? Nadie está hablando. ¿Colocaron el subtítulo? ¿Qué? ¿Cuál título, profe? Profe,